Oiga, le decía yo desde el principio del programa el tema del fentanilo, ¿no? Que mata. Tenga mucho cuidado con los jóvenes, con sus hijos. Y decía el embajador, todavía embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque se va ahora que llega Donald Trump, que no solamente en México hay fentanilo, sino que se produce en fentanilo. Y hace poquito más de una semana el New York Times sacó una publicación donde según ellos muestran la facilidad con la que se prepara el fentanilo. En la línea telefónica está el doctor Emilio Bizarretea, analista en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, don José. A la orden siempre. Muy gentil. Oiga, a ver, ¿cómo podemos entender la declaración de entonces de Ken Salazar? Hay y se produce. Es muy fácil producirlo, entonces. ¿Quién tiene la razón? ¿El New York Times o la presidenta Sheinbaum? ¿Se hace en un laboratorio o se hace en una cocina? Bueno, las posibilidades reales de elaboración y producción del fentanilo puede ser en un espacio muy pequeño de 3 por 3 metros cuadrados, o ampliarlo en función del nivel de la producción que tengan. Es decir, cuando se hace a cielo abierto, a campo, digámoslo así, normalmente los laboratorios que se han descubierto son mayores entre 10 por 10, por ejemplo, por el manejo de esta sustancia que es tóxica, sin duda alguna. Pero hay un dato que me gustaría poner sobre la mesa. Frecuencia. Mire, hay más de 300 tipos de fentanilo. Es decir, dependiendo de las sustancias tóxicas, de los componentes, es la amplia y grandísima variedad. Ahora, para ponerlo en la perspectiva, el embajador ha tenido referencias, no solamente es un tema de la inteligencia especializada, estratégica de Estados Unidos. Aquí mismo, en sus reuniones que tuvo sobre todo con los mandos en la administración pasada, pues se dieron cuenta de este evento a raíz de los encuentros de seguridad en el contexto del encuentro bicentenario, lo que siguió a la iniciativa Mérida. Entonces, el dato de que existe o no existe, sí existe. Se produce, sí se produce. ¿En qué condiciones y características? Miren, ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes y medio, el propio secretario Harfush dio a conocer que se había capturado, en términos estrictos, un dato histórico, más de 20 millones de pastillas. Es decir, esas no se exportan o importan de China o de la India, como tradicionalmente se hacía. Esas se produjeron en México, y se produjeron ahí, en Sinaloa. Entonces, el dato, vamos a decirlo, entendiendo lo que decía la ciudadana presidenta, tiene otro sentido, no es un poco la discusión. Me parece que ella, y lo digo con mucho respeto para el New York Times, no está para un debate con medios. Ella está para presentar las propuestas a nivel de la gran estrategia, del nivel más alto en términos de lo que se está haciendo, salvo que haya una intención distinta o que podría distorsionar el sentido de las investigaciones de las propias fuerzas del orden, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, están realizando. Entonces, es otro sentido en el que ella se estaba manejando en esa expresión. Pero me parece, y eso hay que decirlo, que los narcolaboratorios allí están, que no sea un determinado tipo de fentanilo, y que ya se está hablando de la nueva versión del afertamilo, por ejemplo. Está bien, puedo entender esto, pero de que existe, existe. De que existe, existe. ¿Cómo está el tema del consumo en México con el fentanilo? Nuestro Doctor. problema, y usted lo recordará, creo que en alguna ocasión lo conversamos, nosotros no teníamos los elementos suficientes, si no tenemos a veces medicamentos para atender, vamos a denominarle, a veces las enfermedades o los cuadros básicos que atienden la salud, pues
no teníamos las características para atender estas intoxicaciones o drogadicción del fentanilo. ¿Dónde se estaba dando? ¿Sí? Normalmente se estaba dando en la zona con la frontera norte. Había ocurrido con los migrantes y había ocurrido con los trabajadores, sobre todo, que tienen altos horarios con un número elevado de horas hombre. ¿Dónde se daba esto? En los que transportaban productos en las carreteras o en la pizca de algodón y de algunos otros productos. Es decir, este consumo estaba. Por eso normalmente teníamos muchos accidentes, muchos asaltos, muchas pérdidas y muchas muertes. El tema de ahora es algo sumamente delicado que no hay que ocultar, sino tratar de resolver. Está ocurriendo entre los jóvenes. ¿Y cuál es el problema? Una pastilla o 2 pastillas pueden generar adicción y esa adicción se va cubriendo. Y como el costo no es tan elevado, usted puede conseguir una pastilla de fentanilo en el equivalente de los $2 hacia arriba, dependiendo de la fortaleza que tenga esta sustancia. Vaya, pues así las cosas. Y con esto que hay varios tipos de fentanilo. Tenemos datos, perdón, don José Luis, hay que decirlo. No hay datos fehacientes ahora. Ahora estamos circulando otra información que todos los analistas en estos temas estamos siguiendo con mucho cuidado. Es el dato que circuló ya de que Canadá puede producir más fentanilo y exportar más fentanilo a Estados Unidos que México. Sí. No se trata de ganar esta competencia. No es competencia. Pero sí tomar en cuenta la circunstancia y obviamente la preocupación estadounidense. Qué barbaridad. Doctor Emilio, qué gusto saludarlo. Feliz año y estamos en contacto, ¿no? Siempre a la orden y agradecido por la oportunidad. Igualmente. Feliz año a usted.